Todo comienza con la investigación de un sacerdote que fue asignado a una villa y que terminó siendo sospechoso de varias desapariciones. Una investigación llevada a cabo por la Orden de los Caballeros Protestantes Reales, la organización Helsing, una organización cuya misión es proteger a la reina y las fronteras del país de toda amenaza sobrenatural, liderada por Sir Integra Fairbrook Wingate Helsing, quien escucha el reporte del teniente del Departamento de Policía de Londres. Este le informa que el Departamento de Policía local intentó arrestar al sacerdote días atrás. Sin embargo, todos ellos fueron asesinados en el proceso, por lo que también enviaron a una unidad de élite a entrar en acción, solo para que perdieran a la mitad de sus hombres, quienes fueron asesinados por la policía local que se presumía muerta. Integra interrumpe el reporte y dice que no eran humanos, explicando que los vampiros pueden transformar personas en ghouls, monstruos caníbales al succionar su sangre. Lo reprende aclarando que debió saber cuál sería el resultado de la operación, incluso si enviaba a una unidad de élite, ya que solo hay una manera de resolver este tipo de cosas. Por lo tanto, Integra dice que su organización ya se encuentra en el lugar, encargándose de la situación. Uno de los oficiales entonces le pregunta cuántas divisiones envió y se sorprende bastante cuando Integra dice que solo envió a una persona. Mientras tanto, una policía de élite llamada Ceras Victoria, protagonista de esta historia, intenta ayudar a sus compañeros después de perder a la mitad de su unidad. Sin embargo, para su desgracia, todos sus compañeros no tardaron en convertirse en ghouls, monstruos necrófagos que no dudan en atacar. Al no querer herir a sus compañeros, Ceras decide correr lejos de ellos, adentrándose en el bosque hasta llegar a la capilla del cementerio. Allí encuentra al sacerdote que está bajo investigación, un vampiro que hipnotiza a Ceras y amenaza con beber su sangre, pero antes de lograr hacer nada, es interrumpido por Alucard, un vampiro que afirma solo ser una herramienta de la Agencia de Operaciones Especiales Helsing. El sacerdote se enoja cuando Alucard juzga su situación, por lo que le ordena a la multitud de ghouls que lo maten. Ceras nota que dichos ghouls son sus compañeros y Alucard no hace más que burlarse del sacerdote, diciendo que es cobarde e incapaz de actuar por su cuenta. Sin escuchar sus palabras, el sacerdote da la orden, por lo que los ghouls usan sus armas de fuego, logrando despedazar a Alucard. Cuando este cae al suelo, Ceras se resigna y el sacerdote se burla de su cadáver. Sin embargo, se aterra al ver que segundos después, la sangre de Alucard vuelve a su cuerpo rápidamente, hasta que este se levanta con una tétrica sonrisa, diciendo que las armas son inútiles contra él y que tiene sus razones para servir a los humanos. Alucard entonces desenfunda una pistola especial, cuyas balas están fabricadas con metal bendito de la Cruz de Plata de la iglesia de Manchester, y luego de acabar rápidamente con la multitud de ghouls, apunta al sacerdote con la intención de acabar con su vida. Pero luego de haber presenciado todo eso, el sacerdote usa Ceras como escudo, diciendo que no puede dispararle a ella, ya que es sirviente de los humanos. Mientras el sacerdote intenta convencer a Alucard de unirse a él y traicionar a los humanos, Alucard mantiene su mirada fija en Ceras. Le dice tranquilamente que le va a disparar en el pulmón, explicando que la bala le traspasará y le dará al corazón de ese sucio vampiro. Alucard espera por su respuesta, aclarando que la elección es de ella y no la obligará a nada, por lo que luego de unos segundos Ceras se llena de determinación y le dice que sí, recibiendo así una bala en su pecho que extermina al vampiro detrás de ella. Segundos después, mientras Ceras agoniza en el suelo, Alucard se acerca para finalmente morderla y convertirla en su discípula. Luego de que Ceras es reclutada por la organización Helsing, asiste a su primera misión tiempo después, bajo el mando del comandante Fargason, quien le da la orden de disparar cuando un ghoul se acerca a unos civiles. Sin embargo, Ceras duda bastante, recordando las veces que tuvo que dispararles a sus propios compañeros. Al ver que es incapaz de hacerlo, Fargason le da la orden a otro soldado de disparar, y este termina con el objetivo de inmediato. Al destruir la cabeza del ghoul, la civil que estaba siendo atacada grita cuando ve que del cadáver salen un montón de gusanos. Después de que la organización limpia la escena, Ceras se disculpa con el comandante por no haber podido cumplir la orden. Este le dice que las personas que fallan su primera batalla viven más, pero que en su caso probablemente seguirá viviendo hasta tener suficiente. Cuando vuelven a la base de Helsing, le asignan una habitación a Ceras con todas sus necesidades cubiertas, incluyendo una cama que se cierra como ataúd para que logre dormir bien en el día, y un ambiente oscuro sin ventanas perfecto para un vampiro. Walter Dornes, un viejo sirviente de la familia Helsing encargado por Integra de cuidar a Ceras, le aconseja no salir al sol ni tocar instrumentos de plata. Ceras pasa la noche intentando dormir, pero tal como pensaba se le hace imposible. Mientras tanto, Integra habla con Alucard y le dice que tiene que entrenar bien a Victoria. Luego le explica que en la ruta 17 de Birmingham alguien está asesinando familias mientras viaja al norte. Aclara que encontraron marcas de mordidas en vampiros y mensajes blasfemos escritos con sangre en los cuartos de las víctimas. Alucard asegura que probablemente haya más de una persona involucrada, ya que los vampiros de mala clase se esparcen cada vez más. Y tal como predijo Alucard, una pareja de joven vampiros es la responsable de los asesinatos de varias familias, ya que viajan al norte con el objetivo de asesinar a 9
9 familias más, para que así cierta organización les otorgue la inmortalidad y los haga más poderosos. Mientras ocurren estos eventos, Sarah se entrena junto a sus compañeros en el cuarto de tiro y se sorprende cuando logra levantar un arma muy pesada con gran facilidad. Luego de demostrar sus habilidades de puntería, uno de sus compañeros la reprende, diciendo que las zonas del objetivo a las que dispara serían perfectas contra un humano. Sin embargo, sus objetivos no lo son, por lo tanto siempre tiene que apuntar al corazón o a la cabeza. Antes de que Seras pueda replicar, el escuadrón es llamado repentinamente para entrar en acción, por lo que todos dejan el lugar. En poco tiempo, luego de trasladarse, el escuadrón ya tiene en la mira a la pareja de vampiros responsable de los asesinatos. Alucard también se encuentra en la escena y luego de confirmar el objetivo, activa un sistema de restricción de Control Art nivel 5, un sistema que distorsiona el espacio creando una ilusión que confunde mucho a la pareja de vampiros fugitiva. Alucard logra acorralarlos diciendo que basura como ellos no merece la inmortalidad, luego de que asesinaran a tantas familias sin siquiera tener sed. Con su pistola, logra asesinar a uno de los vampiros, haciendo un gran orificio en su pecho y convirtiéndolo en cenizas. La chica fugitiva se aterroriza al ver la escena, por lo que huye de ahí de inmediato. Alucard no la sigue, esperando que Sarah se encargue de ella sin fallar esta vez. A pesar de estar a más de 450 metros de distancia del objetivo, Sarah logra ver a una fugitiva con claridad, gracias a la visión del vampiro. Al ver que luce como una persona normal, duda un poco en disparar. Aún así, finalmente se llena de valor y acaba con su objetivo exitosamente. El comandante Ferguson confirma que los objetivos han sido eliminados y ordena a las unidades que se retiren. Finalmente se dirige a Seras y por su primera misión exitosa le da una bienvenida a la organización Hellsing. Cuando vuelven a la base, Alucard felicita a Seras y le dice que ya se ha convertido en un ser que jamás podrá caminar bajo el sol. Antes de desaparecer, le recomienda que beba sangre, ya que si no lo hace su cuerpo se debilitará. Tiempo después, examinan el cadáver de un joven de 20 años en el hospital bajo supervisión de Integra, un joven estudiante proveniente de una familia aristócrata que terminó convirtiéndose en un vampiro para después morir al poco tiempo. Al hacer una incisión en el cuello del cadáver, los médicos sacan de su cuerpo un chip cableado ya inactivo, un chip que convierte a los humanos en vampiros. Integra dice que la situación ya se está volviendo un problema, sabiendo que está la probabilidad de que alguien esté tras el gran incremento en la cantidad de vampiros. A pesar de eso, dice que la política de la Orden de los Caballeros Protestantes Reales no cambia, por lo que solo tiene el objetivo de buscar y destruir. Después de asegurarse de que se encargarán de investigar la historia del chico y con quien estaba involucrado, Integra deja el lugar. A pesar de que por obligación tienen que cremar los cuerpos de los ghouls, el personal del hospital decide simplemente suturar el cuerpo y dejarlo después de haberle dado pesticida, ya que el difunto chico era extranjero y por lo tanto un representante de Roma recogerá su cuerpo después. Por su lado, Seras vuelve a su habitación completamente agotada y se enoja al ver la sangre de transfusión que siempre le dejan como cena. Aún así, la vierte en un plato con la intención de consumirla, solo para desecharla segundos después, incapaz de probar la sangre humana. Alucard la reprende por telepatía diciendo que se debilitará cada vez más si sigue así. Seras se disculpa, algo desanimada, y explica que simplemente siente que se está convirtiendo en algo no humano. Un rato después, Integra recibe malas noticias acerca de la organización Iscariote, la sección 13 de la agencia secreta del Vaticano. A los pocos segundos, recibe una llamada informando el estado de la emergencia del hospital en el que estaba anteriormente, ya que el cadáver del vampiro que mantenían bajo custodia revivió inesperadamente, por lo que el chico se suponía que estaba muerto, ahora está generando desastres en el hospital completamente delirante. Walter le informa a Integra que la policía londinense está poniendo barricadas en el subterráneo, pero que aún así solo es cuestión de tiempo para que esos policías se conviertan en ghouls. Luego de enviar a una unidad de la escena, Integra ordena que también envíen a Alucard, completamente enojada y diciendo que no permitirá que el Vaticano haga lo que quiera. En poco tiempo, la unidad A se infiltra en el hospital y Sarah se prepara para atacar. Logra ver que varios policías se encontraban en el lugar, ya que estaban convertidos en ghouls. Alucard le dice telepáticamente que una vez que son convertidos, no pueden volver a lo que eran, por lo que debe apuntar a la cabeza o al corazón. Mucho más segura y decidida esta vez, Sarah no duda en disparar, acabando con los ghouls rápidamente. Cuando logra ver al vampiro, finalmente apunta a su corazón para disparar. Sin embargo, es interrumpida cuando repentinamente su capitán cae al suelo sin vida, ya que le lanzaron una espada en su corazón a sus espaldas. Sarah queda en shock, pero al tratar de ver al responsable del ataque, una espada atraviesa su cuello. De rodillas, logra ver a un sacerdote con varias espadas en sus manos, diciéndole que incluso si sirve a los humanos, sigue siendo un ser corrupto. El sacerdote exclama ser un mediador de Dios y un instrumento que reparte el castigo divino sobre la tierra con sus espadas santas. Por lo tanto, se dirige hacia el vampiro que Seras no pudo matar antes para acabar con él. Sin embargo, antes de usar sus espadas, Alucard aparece, matando al vampiro con su propia mano y desconcertando al sacerdote. Alucard reconoce que el sacerdote pertenece a la organización Iscariote, siendo el caballero de la iglesia y paladín, Alexander Anderson. Y por supuesto, Alexander también reconoce a Alucard como el monstruo que ha sido conservado por la
familia Hellsing. Sin perder el tiempo, el sacerdote utiliza un método especial que no permite a Alucard puede usar su magia. Segundos después, ambos saltan al ataque y Alucard es apuñalado por una de las espadas benditas. Aún así, logra dispararle al sacerdote en la cabeza, haciendo que caiga al suelo de inmediato. Alucard vuelve con Ceras removiendo la espada de su estómago, mientras dice que armas así realmente pueden causar un daño significativo. Al estar frente a ella, le ofrece su mano para que se levante, pero antes de poder hacer nada, es atacado sorpresivamente, siendo atravesado por varias espadas benditas a la vez. Al girarse, logra ver el sacerdote de pie, con la herida en su cabeza completamente sanada. Alexander asegura que es el fruto del milagro de Dios y de la tecnología del hombre, creada para combatir monstruos como Alucard. Aún herido por las espadas, Alucard dice que estará feliz de destruirlo, ya que ni siquiera es un humano, solo un simple defecto fracasado. Alucard le apunta nuevamente con su pistola, por lo que el sacerdote se pone en guardia. Sin embargo, Integra entra al lugar, interrumpiendo la pelea y exclamando que Alexander ya ha excedido su autoridad. Integra muestra una carta aclarando que proviene del arzobispo, quien afirma que debe retornar al Vaticano inmediatamente. El sacerdote recibe la carta y se retira del lugar, asegurándole a Integra que volverán a encontrarse. Luego de reprender fuertemente a Ceras y a Alucard, Integra también sale del lugar. Alucard remueve todas las espadas, incluyendo la que Ceras tenía en su cuello. Al ver que su propio brazo sangrando, Alucard le ofrece su sangre a Ceras, ya que ella está muy débil. Le asegura que si bebe su sangre, ya no será una sirviente vampiro, y que se convertirá en un verdadero miembro de su raza, un ser sin vida que bebe sangre y recorre la noche por su propia voluntad. Esto implicando el hecho de que Alucard dejaría de ser su maestro y por lo tanto tendría más libertad. Ceras lo piensa un poco y decide intentar beber la sangre de Alucard, pero se arrepiente en el último segundo, incapaz de hacer algo así. Al ver que tomó su decisión, Alucard desaparece dejando a Victoria sola y llena de dudas. A los días, Walter habla con Alucard y le informa que su nueva arma finalmente está terminada, una pistola de batalla anti-freak de 13 milímetros Chacal, con un largo total de 390 milímetros y un peso de 35 libras, un arma imposible de manejar para un humano, con balas de tipo mercurio que pasaron por un ritual de bendición. Mientras Walter da las especificaciones, Ceras entra a la habitación con curiosidad y al acercarse le pregunta a Alucard si con esa arma puede matar al sacerdote Anderson, que se le asegura que sí, y después Walter la sorprende cuando dice que también tiene un arma nueva para ella. Sube un enorme estuche a la mesa para mostrarle un pesado cañón que representa como el anti-freak de 30 milímetros, Cañón Halkonen. Ceras observa con asombro, mientras Walter le explica que viene con municiones de uranio y cargas explosivas antiblindaje incendiarias, efectiva en combate contra todas las unidades terrestres y aéreas, exceptuando los tanques de batalla principales. Impactada, Ceras pregunta si es en serio que quiere que cargue con esa cosa inmensa, por lo que Alucard le dice que es perfecta para ella. Emocionada, pero aún con dudas, Ceras acepta el arma y Walter le dice que espera grandes logros por parte de ella. Poco después, Integra le informa a Walter que el agente de infiltración de MI5 fue asesinado mientras investigaba una pista de los vampiros artificiales. Dice que ya hay personas que empezaron a tomar acción en lo que respecta a la traición contra Gran Bretaña. Walter le pregunta si se dará una conferencia en la mesa redonda, y dada la situación, Integra le asegura que sí, y que probablemente será muy pronto. No mucho después reciben información del departamento de policía del distrito, que dice que hay gente siendo atacada por un organizado grupo criminal recientemente formado, probablemente portador de armas militares. Integra ordena que no se contengan, ya sean ghouls o no, pues un grupo así no merece vivir en ese país. Mientras la unidad se apresura a reunirse, Ceras corre cargando con su nuevo cañón, pero a un último segundo se arrepiente y lo devuelve pensando que sería demasiado. Cuando la unidad llega a la escena, acaban con un vampiro, pero se extrañan al notar que no hay más objetivos en la escena y que no han encontrado los cuerpos de las víctimas tampoco. Ceras encuentra una bala en el suelo y luego de examinar el lugar, se alarma cuando se da cuenta que es una trampa y que hay una bomba oculta. Rápidamente alerta a sus unidades y les ordena que salgan del lugar. Segundos después, toda la zona en la que estaban vuela en pedazos, junto al resto de la unidad que salió de ahí. El comandante Ferguson observa preocupado desde afuera y se alivia al ver que Ceras sale ilesa de los escombros junto a otro soldado. El comandante se comunica con Integra, informando que les tomó mucho tiempo encontrar las bombas trampa, pero que pudieron evitar bajas. Ceras entrega la bala que encontró y poco después la unidad deja el lugar. Días después, varios autos llegan a la mansión Hellsing y varias personas importantes se reúnen con Integra para la conferencia de la mesa redonda. Ahí discuten acerca del reporte de Integra, que dice que la reciente plaga de vampiros es causada por el hombre usando un implante llamado Freak Chip. Integra reprende a varios miembros de la mesa redonda por su pobre rendimiento, además de su descuido al dejar que el enemigo matara a uno de sus agentes, atravesándolo con la bandera británica como lección. Otro miembro la interrumpe, diciendo que el problema es que las actividades de la organización Hellsing son un poco llamativas, ya que los muertos vivientes han existido desde el comienzo de los días. Sin embargo, el país nunca había hecho pública esta información, pero ahora las actuales actividades de la organización Hellsing están a punto de manchar su registro histórico. Integra explica que el enemigo está completamente equipado
entrenado con armas de fuego, por lo que no tuvo opción, además de que el control de la información es trabajo del señor Penwood. Aún así, este le replica diciendo que hay límites para el control de los medios, por lo que Integra le pregunta si con eso se refiere a la influencia de los miembros de la mesa redonda está decayendo cada vez más. Claramente ofendido, Penwood la reprende, diciendo que eso es una insolencia y que su padre nunca habría hablado así. Ella solo sonríe, aclarando que su padre es su padre, después de todo, dejando claro que no pueden esperar lo mismo de ella. La reunión es interrumpida por una conmoción y por una llamada del comandante Ferguson, quien le informa a Integra que los están atacando y que varios ghouls armados han penetrado en varias áreas de la mansión, creando caos sin parar. Varios miembros de la mesa redonda se alarman, exigiendo que Integra explique lo que está pasando, pero está muy enfocada en el caos, preocupada al ver que Ferguson dejó de contestar. Cuando escucha un disparo por el intercomunicador, Integra suelta un grito de impotencia, frustrada por la desastrosa situación. Finalmente informa a los miembros de la mesa que se trata de un ataque sorpresa por un grupo no identificado y que las unidades activas de su organización están respondiendo al ataque. Integra es interrumpida por un comunicado en el teléfono de la mesa, donde habla uno de los responsables del ataque. Este se representa como Jan, el menor de los hermanos Valentine, los responsables de todo el caos. También informa que sus aliados ahora mismo están teniendo un festín con los miembros de la organización Hellsing y que su siguiente objetivo son ellos. Cuando termina la llamada, Jan decide finalmente acabar con la vida del comandante Ferguson, pero este es salvado por Seras, quien llega disparando múltiples veces al vampiro. Jan cae al suelo, por lo que Seras aprovecha para rápidamente sacar al comandante de ahí. Mientras tanto, en la mesa redonda, discuten preocupados lo que van a hacer ante la situación, ya que no pueden simplemente quedarse esperando su muerte. Integra les dice que un helicóptero de emergencia está esperando en el techo del ala de operaciones, cuando uno de los miembros les exige que los deje ir de inmediato. Integra informa que la habitación en la que están está protegida por muros de 15 milímetros de plomo. Sin embargo, si dejan la habitación, ella sola no podrá proteger a las 11 personas de los ghouls, por lo que solo les queda esperar. Una explosión se escucha a lo lejos, por lo que Integra se levanta y al ver de qué se trata, informa impresionada que aparentemente han destruido el helicóptero de emergencia. Jan se comunica con su hermano, quien fue el que se encargó de destruir el helicóptero, y le informa que ya se encargaron del primer y segundo piso, aclarando que en la mansión hay una chica vampiro presente que huyó hacia el piso subterráneo, por lo que solo les queda matarla a ella y después a los miembros de la mesa redonda en el tercer piso. Mientras tanto, Seras lleva al comandante Ferguson a un lugar seguro y encuentra a Alucard junto a los demás heridos. Ella le pregunta qué está haciendo, por lo que Alucard le explica que solo está esperando, ya que su enemigo no es nada parecido al vampiro con el que ella peleó. Walter entra a la habitación también, por lo que Seras pregunta dónde se encuentra Integra. Cuando les informa que se encuentra en el segundo piso, Walter le dice que justo se dirige hacia allá y le pide a Seras que lo acompañe. Alucard sonríe y llama a Walter por su viejo apodo, el Ángel de la Muerte, deseando poder presenciar sus habilidades nuevamente. A pesar de que Seras se confunde al escuchar eso, Walter no comenta nada y simplemente le dice que lleve su nueva arma con ella. Mientras tanto, los miembros de la mesa redonda se alarman al escuchar al enemigo cada vez más cerca, pero Integra les dice que ni siquiera han usado su arma maestra aún, exclamando con determinación que los monstruos que entraron en esa mansión construida con honor y sangre serán destruidos sin excepción. Jan se acerca con su ejército de ghouls a la habitación de la mesa redonda, pero se detiene al ver a Walter aparecer en su camino. En poco tiempo, Walter acaba rápidamente con gran parte del ejército de ghouls, usando unos hilos que cortan fácilmente a los ghouls. Jan sale de su shock para después reír diciendo que ya le parecía aburrido ganar tan fácil siempre. Ahora más motivado, Jan ordena al resto del ejército de ghouls atacar, pero Walter se quita del camino en ese momento, dejando que Seras dispare su nuevo cañón sorpresivamente, atravesando a varios ghouls a la vez y sorprendiendo a Seras por la potencia del cañón. Luego dispara un cartucho explosivo tipo BT número 4 justo al centro de la línea de batalla del enemigo. Esto es suficiente para acabar con todos los ghouls, pero Jan esquiva el ataque y se dirige a atacar a Walter. Sin embargo, Seras es más rápida e inmoviliza rápidamente a Jan, usando una técnica de arresto que impresiona a Walter. Intentan interrogarlo varias veces, pero al ver que no dice nada, Seras lo suelta para levantarse. Walter le dice que no queda nada de su ejército, por lo que no puede resistirse por mucho tiempo. Jan solo ríe y mira el reloj en su muñeca. Al ver que la cuenta regresiva llega a 0, deja escapar un grito. Seguidamente, otro ejército de ghouls aparece, pero esta vez es un ejército con los miembros de Hellsing que atacaron. Seras observa a los ghouls con remordimiento, no queriendo pasar lo mismo otra vez, mientras recuerda a sus antiguos compañeros. Mientras tanto, la espera de Alucard finalmente termina y el hermano de Jan aparece, asegurando que es más fuerte que los vampiros promedio y que tiene incluso más poderes que ellos. Al enfrentarse, ambos se disparan con armas santas, pero Alucard recibe 2 balas en su cabeza. Aún así, Alucard sigue disparando sin dejar de divertirse, cosa que aterra a su oponente, quien dice que es imposible que exista un inmortal perfecto. El vampiro logra esquivar todos los ataques, por lo que Alucard dice que lo reconocerá como un vampiro de clase A. Entonces libera su restricción de poder, diciendo que demostrará como un vampiro de verdad pelea. Su oponente se aterra al ver que Alucard se convierte en un monstruo perro de 2 cabezas y muchos
ojos, que logra vencer al vampiro arrancando sus piernas finalmente y comiéndoselo. Durante estos acontecimientos en el tercer piso de la mansión, Seras se abruma al ver a sus compañeros convertidos en ghouls, no queriendo hacerles daño, y Walter intenta detener a Jan con uno de sus hilos. Sin embargo, Jan forcejea hasta huir de Walter, arrancando su propio brazo en el proceso. Luego de que este escapa, Walter voltea, solo para ver a Seras perdiendo el control y asesinando al ejército de ghouls con una sonrisa tétrica. Walter grita su nombre, sacándola del trance finalmente. Mientras tanto, Jan logra irrumpir en la habitación de la mesa redonda apuntando directamente a Integra. Sin embargo, antes de lograr hacer nada, Integra acierta 6 balas a la cabeza del vampiro sin dudarlo. Jan se ríe por ese intento, aún con balas en su cara, por lo que vuelve a apuntar a Integra con intenciones de disparar, pero su sonrisa desaparece cuando las balas empiezan a quemarlo, dándose cuenta de que se trata de balas de mercurio incendiarias. Integra le pregunta cuál es el nombre de su maestro, asegurando que no lo dejará morir hasta saberlo. Aún así, Jan vuelve a reír y chasquea los dedos para encender el mismo fuego, muriendo así a los pocos segundos sin dejar de reír. Tiempo después del caos y del funeral de todos los soldados caídos, Walter lee el reporte del incidente junto a Integra, informando que de los 192 miembros de los cuarteles generales de Hellsing en Londres, solo sobrevivieron 57, de los cuales 24 están heridos y 33 salieron ilesos, simplemente por no haber estado en la escena en el momento. Integra entonces pregunta por el comandante Ferguson y Walter le dice que se rompió la mandíbula inferior, por lo que le tomará más de 3 semanas sanar completamente, pero aún así volverá al servicio en 2 días. La sección de información de la organización Hellsing se encargará de investigar rigurosamente los antecedentes de los hermanos Valentine. Integra les ordena que no dejen pasar ni el más mínimo detalle. Después de todo, su objetivo es vengarse de ellos 1.000.000 de veces. Poco después, Integra recibe una carta del Departamento Especial del Vaticano, específicamente de la sección 13, la organización Iscariote. La carta es una invitación para visitar el Museo de Arte y por supuesto, Integra no está nada feliz por dicha carta, pero no tiene más opción que ir. Mientras tanto, Seras lleva a cabo una misión para exterminar ghouls en la ciudad, junto con el resto de su unidad. Sin embargo, algunos escapan al subterráneo, incluso entran a los trenes, por lo que la unidad se apresura a perseguirlos. Ya en el museo, Integra se reúne con el líder de la organización Iscariote, Enrico Maxwell. Integra ni siquiera se molesta en saludar y tan solo le pregunta qué es lo que quiere. Maxwell le dice que simplemente están allí para ofrecer sus condolencias a ella y su organización por los 135 miembros que cayeron cumpliendo su deber y los 24 miembros heridos en batalla. Al escuchar esto, Integra se enfurece, pero Maxwell sigue hablando, diciendo que escuchó que su organización está al borde de la aniquilación por ese ataque organizado de ghouls. Maxwell le ofrece un ramo de flores, pero Integra lo tira al suelo con furia, exclamándole a Maxwell que su departamento cometió una seria violación a su acuerdo, ya que enviaron al agente Anderson a atacar a sus miembros, matando a uno de ellos en el proceso. Integra le aclara que no quiere seguir con su farsa, por lo que le pide que se retire de una vez. Sin embargo, Maxwell le dice que deje de quejarse y que lo escuche. Luego muestra una cápsula con un freak chip dentro, desconcertando a Integra. Maxwell explica que recientemente unos asquerosos insectos se han esparcido a través de su Tierra Santa y que sus investigaciones demostraron que la mayoría de esos insectos vienen de Inglaterra, ya que su cobarde organización no puede siquiera exterminar alimañas dentro de su propio territorio y se ha vuelto débil. Maxwell entonces confiesa que para ellos Hellsing y los vampiros son lo mismo. Aclara que si continúan guardándole rencor al Vaticano, la sección 13 no dudará en exterminar a los vampiros y a la organización Hellsing. Maxwell entonces termina de hablar y le pregunta a Integra si lo extendió bien, llamándola insecto inglés. Integra sonríe y segundos después, Alucard aparece a su espalda diciendo que ahora entiende por qué la sección 13 silencia a todos tan temerosamente, ya que solo son generosos con quienes obedecen, pero apalean a aquellos que actúan en su contra. Alucard dice que nada ha cambiado en los últimos 200 años y que ellos, los romanos, nunca cambian. Maxwell retrocede claramente intimidado al ver a Alucard y lo llama Nosferatu. Alucard lo saluda para seguidamente despedirse, sacando su pistola y remarcando el hecho de que llamó a su maestro insecto, razón por la cual no saldría vivo de ahí. Sin embargo, pronto se enteran de que la unidad de Seras está en lo alto del riesgo, debido a que el agente Anderson los han vuelto a emboscar. Integra se marcha enfurecida y Alucard no tarda en llegar a la escena en los vagones del metro, salvando a Seras justo a tiempo de una espada que atravesaría su cabeza. Anderson exclama que lo estaba esperando para después lanzar decenas de espadas hacia Alucard. Alucard las bloquea, desconcertando al sacerdote, y después usa su pistola, acertando 3 disparos que logran hacerle mucho daño. Debido a esto, Anderson huye de la escena y Alucard lo persigue, solo para encontrar a Anderson usando una nueva arma que logra destruir el vagón del metro por completo. Al escuchar la conmoción, Seras corre a buscar a Alucard, pero solo logra encontrar sus lentes rotos. Cuando encuentra a Anderson, lo ve sosteniendo la cabeza de Alucard y burlándose de él, diciendo que no está a su altura siquiera. Anderson le lanza la cabeza de Alucard a Seras y esta la sostiene enojada mientras le dispara inútilmente al sacerdote. Antes de ser atacada, salta fuera del vagón, esquivando un mortal ataque
ataque y alejándose de ahí sin saber qué hacer, no pudiendo evitar llorar. En poco tiempo, Anderson la alcanza con ansias de asesinarla, pero al mismo tiempo, el cuerpo de Alucard se transforma en algo más. Una materia llena de insectos y ojos se junta en un solo lugar, hasta formar nuevamente el cuerpo de Alucard. Anderson lo llama monstruo, pero Alucard le asegura que eso es lo que dicen todo el tiempo. Luego usa su pistola para volar ambos brazos del sacerdote. Justo cuando va a terminar con él disparando a su cabeza, Anderson se levanta repentinamente para correr e intentar atacarlo sin éxito, pero esto es suficiente para darle tiempo, pues logra utilizar una de sus técnicas para desaparecer del lugar, jurando matar a Alucard la próxima vez. Seras observa a Alucard preocupada, pero este solo sonríe fríamente, asegurando que un perro no es un humano ni un monstruo, no puede matarlo, ya que solo humanos pueden matar monstruos. Integra después se cruza con Maxwell, nuevamente solo para decirle que la Orden de los Caballeros Protestantes Reales de Gran Bretaña no se rendirá, y aplastarán y destruirán a todos los obstáculos, por lo que les advierte que si no quiere perder su vida, escape con la cola entre las piernas. Integra termina la conversación y se despide llamándolo insecto del Vaticano. El tiempo pasa y se llevan a cabo los exámenes para ingresar a los nuevos soldados de Hellsing. El comandante Ferguson le dice a Integra que hay 74 candidatos, incluyendo expertos de unidades extranjeras con recomendaciones decentes. Confiado en el comandante con su labor, Integra deja el lugar para después encontrarse con Walter, que le dice que tienen reportes de un diplomático, que informa que encontraron una fábrica en Hong Kong que manufacturaba los Freak Chips. Walter explica que el CDU de la policía de Hong Kong empezó la investigación reglamentaria, sin embargo, destruyeron todo, incluyendo la evidencia. Seras ayuda también a instruir a los soldados, tomando el examen, explicando las instrucciones de cada examen y dando consejos, mientras Integra se encarga de dirigir la investigación de los Freak Chips, donde le informan que un Freak Chip es un implante que combina varias tecnologías de biochip con mecanismos de transmisión eléctrica. A pesar de que todavía tienen que averiguar acerca del núcleo del mecanismo de la transformación de tejido de humanos a ghouls, no hay duda de que los Freak Chips son suficientes para causar transformación a ghouls en los humanos, lo que conduce a la teoría de que los humanos poseen un recesivo Freak Gene de alguna especie. Integra lo reprende, aclarando que su investigación se ha desviado completamente y que un monstruo es un monstruo, sin importar si es artificial o no. Explica que el enemigo destruyó su propia fábrica porque tenía miedo de que la evidencia pudiera ser investigada, por lo que no cabe duda de que el enemigo es humano y su misión es encontrar y destruir. Seras vuelve a su propia casa luego de mucho y a pocos segundos se extraña al escuchar que tocan su puerta. Al ver quién es, resulta ser Harry Anders, el MI5, uno de los investigadores que había visto anteriormente. Este le dice que hay cierto lugar al que quiere que lo acompañe, por lo que ambos se dirigen a una residencia privada. Allí se encuentran con una niña llamada Elena, y Seras se sorprende al notar que se trata de un vampiro. Harry le agradece por recibirlo, pero Elena lo interrumpe diciendo que normalmente no lo habría hecho, y que fue muy inteligente de su parte usar a Seras como escudo. Elena le dice que el agente Anders que solo está viviendo su vida tranquilamente en ese lugar, asegurando que no tiene ningún poder para actuar contra la gente del país. Aún así, el agente Anders le explica que todo acerca de los Freak Chips y acerca de los vampiros artificiales que se propagan cada vez más. Pero Elena no duda en mostrar su desinterés hacia el tema, a pesar de que sea algo que podría poner en riesgo su vida pacífica. Ella simplemente explica que lógicamente, para hacer copias falsas de vampiros puros necesitan a uno original, pero aclara que está muy segura de que nadie conozca en ese oscuro país es responsable por ello. Sin mucho más que decir, Seras se marcha junto a Harry, quien le agradece por haberlo acompañado y la deja en su casa nuevamente. Antes de que Seras entrara a su casa, el auto de Harry explota inesperadamente a mitad de la calle. Mientras tanto, en la mansión Hellsing, luego de una ilusión de pesadilla, Alucard teletransporta a Integra a una isla. Dende le informa que un oponente digno acaba de llegar a esa aburrida isla. Integra se preocupa mucho, a diferencia de Alucard, quien dice que finalmente se enfrentará a alguien que le puede dar toda la emoción que quiere. Días después, varias unidades de Hellsing asaltan el castillo Bobhan, un castillo que solía ser propiedad de una compañía japonesa y que al estar abandonado es actualmente un lugar perfecto para vampiros falsos. Cuando las unidades se infiltran en el castillo, encuentran un cadáver de cabeza en una cruz de las escaleras. Seras nota algo extraño en el castillo, pero antes de poder indagar, la unidad recibe la inesperada orden de dejar el lugar. Al salir del castillo, muchos helicópteros rodean el lugar, por lo que el comandante Ferguson se extraña y pregunta qué hace el SAS ahí. El comandante del SAS se acerca a Integra y le ordena que su organización se retire del lugar. Integra le dice que ese castillo profanado debe ser purificado por su organización. Sin embargo, el hombre le dice que la situación ha cambiado, ya que han descubierto que el IRA ha estado usando ese castillo como depósito de armas, y por lo tanto hay una posibilidad de que los terroristas de la lista de los más buscados estén ahí adentro. Por lo tanto, es responsabilidad del SAS. Integra no tiene más opción que ordenar la retirada de su organización, por lo que deja el lugar, diciendo que después enviará una queja. Seras queda pensativa en el lugar segundos antes de irse, y Alucard le dice telepáticamente que su intuición ha mejorado. Le aclara que la batalla a la que van a enfrentarse es muy diferente a las anteriores, por lo que debe estar preparada. Cuando Integra vuelve a la mansión, Walter la recibe informando a Laura Wingate. Su hermana menor la ha estado esperando. Luego de hablar un poco, Integra le dice a Laura que Walter ya debe haber arreglado su habitación, por lo que esta se retira. Mientras tanto,
tanto, Seras nota algo muy extraño en su habitación, por lo que decide salir a investigar. Nota el ambiente algo pesado e incluso ve la ilusión del cadáver crucificado de aquel castillo en las escaleras. También se extraña al ver a la hermana de Integra subiendo las escaleras, pero se asusta cuando Walter aparece repentinamente. Seras entonces le pregunta por la mujer que vio, y cuando Walter le dice que es la hermana de Integra, Seras dice que no se aparecen en nada. Al ver la expresión seria de Walter, se pone nerviosa y dice que es una familia algo complicada, por lo que tendría sentido. Walter no dice nada y repentinamente se contrae por dolor en su pecho. A pesar de que Seras se preocupa, este le dice que solo está saldando cuentas. Walter se retira y Seras solo lo mira a la habitación de Laura sospechando y diciendo que hay algo diferente. Esa misma noche, mientras Integra duerme en su oficina, Laura se acerca para abrazarla, pero cuando Integra despierta se alarma sabiendo que algo está mal, al igual que Seras, que a pesar de estar en otra habitación, corre para averiguar qué pasa. Al ver a Walter, Seras le pregunta alarmada dónde se encuentra Integra, pero este le responde de forma monótona que no va a molestarla. Seguidamente, ataca con uno de sus hilos creando una herida en el mejilla de Seras, a modo de advertencia. Mientras tanto, Laura se deshace de la cruz en el uniforme de Integra, quien arrepentida se da cuenta de la situación y dice que ella nunca tuvo una hermana menor. Durante todo esto, Alucard habla con un enemigo que se presenta con el nombre de Incógnito. Alucard dice que ambos se parecen ya que son dos vampiros originales mantenidos por los humanos, y desenfunda su pistola, listo para atacar. Integra sigue tratando de interrogar a la vampiro, que no parece estar interesada en responder hasta que menciona a sus compañeros. Integra pronto averigua su verdadero nombre, es Bub Banshee, una vampiro que tan solo busca venganza por sus compañeros, quienes fueron exterminados por la organización Hellsing. Ahora enojada, la vampiro apuñala a Integra, alarmando a Seras, que en desesperación le exclama a Walter que despierte de su trance. Mientras Integra se desangra, Alucard sigue tanteando a su enemigo, y al ver que Incógnito no hace nada, le pregunta si acaso no tiene armas humanas, pero este saca una pequeña pero poderosa ametralladora de su manga, una Hamscore de 40 milímetros MGL. Alucard, ahora mucho más emocionado, lo apunta con su arma y le dice que empiece el duelo, pero antes de empezar, Incógnito habla y dice que ellos dos son diferentes, ya que Alucard no tiene un maestro al cual servir. Al escuchar la voz de Integra llamándola por su nombre, Alucard se enfurece y pregunta qué le has hecho. Poco después, aparece en la oficina de Integra para encontrar a Bob Banshee bebiendo su sangre. Cuando Alucard aparece, Walter sale de su trance, liberando a Seras, a quien estaba estrangulando sin saberlo. Ambos se apresuran a la oficina de Integra y justo cuando entran, ven como Alucard asesina a Bob Banshee. Integra sostiene un cuchillo apuntando a su cuello, por lo que Alucard ríe, sabiendo lo que va a hacer. Seras intenta acercarse preocupada, pero Integra exclama que no se acerque, para después enterrar el cuchillo en su cuello, justo en el área de la mordida, y después cae al suelo. En poco tiempo, llevan a Integra a los médicos de Hellsing. Empiezan una operación de emergencia. Mientras tanto, Walter recibe un reporte que dice que destruyeron el castillo de Bob Han en 1000 pedazos, y no ha sabido acerca de ninguna de las 66 tropas del pelotón 211 del SAS. Durante la operación, que Alucard observa con atención, Integra sueña acerca de su pasado, un pasado en el que su padre le enseñó acerca de los temibles que son los vampiros, y le enseñó acerca de la misión y el honor de su familia, hasta el día en que murió, diciendo que Integra será la siguiente cabeza de la familia Hellsing. Sin embargo, cuando su tío intenta asesinarla al no estar de acuerdo con el que sea la entregada a la sucesión de la familia, Integra huye a la cárcel subterránea olvidada por todos, lugar que su padre recomendó si algún día se encontraba en problemas, ya que en ese lugar yace un medio para protegerla. Cuando Integra llega al lugar, es acorralada por su tío, quien la amenaza con un arma, pero sin planes de morir, Integra se lanza a la habitación que su padre le dijo, recibiendo un disparo en su brazo, derramando su sangre en el piso. En ese lugar, Alucard se encuentra completamente restringido e inmóvil, pero es despertado por el olor de la sangre. Al probar la sangre de Integra del suelo, Alucard recupera la fuerza que necesita, rompiendo la camisa de fuerza que tenía. Luego de asesinar a los cómplices del tío de Integra y beber la sangre de estos en grandes cantidades, Alucard queda impresionado ante la determinación de la niña, ya que a pesar de ser una situación de vida o muerte, no duda ni un poco acerca de sus ideales y no se rinde ante Alucard en ningún momento, por lo que luego de estar dormido por 20 años, Alucard decide servirla, diciendo que definitivamente es la hija de aquel hombre y quedando así bajo sus órdenes completamente. En la actualidad, Integra despierta finalmente, luego de la exitosa operación, por lo que Alucard deja el lugar silenciosamente, luego de ver que está bien. El tiempo pasa y Seras tiene extraños sueños con un vampiro que nunca había visto antes, sueños confusos llenos de sangre. Mientras tanto, Walter discute con Integra el caso de asesinato en el dormitorio de una chica de Cambridge 38 horas atrás. Explica que el número total del grupo de asalto todavía no ha sido reportado, pero que probablemente hayan sido unos 60. Walter entonces dice que sin duda alguna el equipo de SAS de Parker se convirtió en uno de los grupos de monstruos. Mientras escucha a Walter, Integra revisa el registro de la SAS, donde logra ver el perfil de Paul Wilson, un joven soldado desaparecido de la SAS, sin saber que ese mismo chico es el que Seras había visto en sus sueños. Walter también informa que tiene un reporte de las armas usadas en el ataque de Trafalgar Square, que son iguales al equipo que el SAS está usando. También dice que debido a que están preocupados por la salud de Integra, la conferencia de la mesa redonda se llevará a cabo en Westminster, y actualmente están discutiendo el incidente de ataque en toda Gran Bretaña. Sin embargo, Integra dice que no tiene ningún fin de seguir discutiendo ese caso en la mesa redonda, ya que aparentemente la reina tiene
tiene un plan. Mientras tanto, Seras empieza a alucinar con el chico que vio en su sueño, pero es distraída por el comandante Fargason, quien le informa que han decidido transferirla a otra sección, por lo cual debe mantenerse atenta mientras la reasigna. A pesar de estar confundido, Seras acepta sin cuestionarlo, por lo que el comandante la remueve oficialmente de la unidad de primera acción de la organización Hellsing y la reasigna como un agente de campo para la recopilación de información. Fargason explica que esa decisión se debe a que están tratando de reorganizar su ejército con nuevos miembros, y un miembro irregular como Seras afecta a la moral de la unidad. Claramente desanimada, Seras acepta su asignación oficial sin quejarse, totalmente determinada. Antes de que Seras se retire, Fargason la anima diciendo que aún siguen siendo miembros de Hellsing, aun cuando trabajan en distintas unidades, por lo que debería estar orgullosa de eso. Días después, personas se reúnen en Westminster para discutir las medidas de emergencia, pues la reina ha abandonado el palacio bajo fuerte vigilancia, por lo que la ceremonia del lavado de pies que se iba a llevar a cabo es cancelada y será llevada a cabo en la Torre de Londres. Mientras tanto, Integra se prepara y Walter le pregunta si debería llamar al auto para que los lleve a la Torre de Londres. Sin embargo, Integra dice que no planea dejar la mansión, explicando que la familia Hellsing es del grupo de los caballeros y reciben una bendición de la familia real, por lo que la ceremonia se llevará a cabo en su propia casa. Walter se sorprende mucho, pues eso significa que la reina asistirá a la mansión en persona. Poco después, Fargason se reúne con Integra y le informa que extraños sucesos están ocurriendo dentro de la Torre de Londres y que según los reportes de un interno, los monstruos están atacando. Integra sonríe diciendo que al parecer han mordido la carnada. Por otro lado, Seras decide visitar a Elena, pero se alarma al sentir una presencia hostil antes de entrar. Por lo tanto, destroza la puerta y desenfunda su arma buscando a Elena en toda la casa. Sin embargo, solo se encuentra sorpresivamente con Incógnito, quien tan solo con verla sabe que tiene sangre directamente de Alucard. Seras pregunta alarmada dónde se encuentra Elena, pero se impacta al ver uno de sus zapatos ensangrentados en el suelo. Incógnito intenta consumir el cuerpo de Seras, diciendo que la dejará convertirse en una parte de su cuerpo y carne, pero antes de que logre atacar, los objetos del lugar en el que están empiezan a moverse solos y el cielo se vuelve rojo. Seras se sorprende al ver el fantasma de Elena. Poco después desaparece y se materializa en el cuerpo de Incógnito, usando su carne para formar su propio cuerpo. Incógnito se enoja y usa un cuchillo para arrancar esa parte de su cuerpo, haciendo que la cabeza de Elena caiga al suelo. Luego simplemente ríe y se va del lugar, dejando a Seras llorando por Elena. Segundos después, Seras se sorprende al escuchar que Elena habla, diciéndole a Seras que no llore. Elena le pide que extermine al hombre que vino del continente oscuro y que sea una sirviente leal para Alucard. También le pide que se apresure y se vaya de ahí, pues sus compañeros están a punto de caer en una trampa. Seras obedece y sale corriendo de ahí mismo lo más rápido que puede, intentando comunicarse con sus compañeros sin éxito. Mientras tanto, varias unidades de Hellsing se infiltran en la Torre de Londres para pelear contra los monstruos del SAS, pero en la misma mansión Hellsing, Walter habla por teléfono claramente alarmado, preguntando qué está pasando en la conferencia de la mesa redonda, y se da cuenta de que están ocultando la existencia de la organización Hellsing, dando a entender que en la situación actual, los medios los ven como unos traidores que atacan a la bandera de la reina. Alucard dice a Integra que la persona que espera no vendrá, y la deja diciendo que ahora tendría que cuidarse ella sola, ya que él tiene una pelea que atender. Walter le encuentra, y cuando ella le pregunta qué está pasando, este dice que el gobierno de Gran Bretaña no puede ignorar una organización que ataca abiertamente al castillo, donde se ha izado la bandera de la reina, además de que no hay manera de perdonar oficialmente a la existencia y de sacrilegios grupos armados que utilizan a no humanos. Por lo tanto, le han entregado absoluta autoridad, en este caso a la milicia británica, y le han dado completa autoridad para rescatar a la reina. Luego de que Walter le dice que este fue la decisión tomada en la conferencia de la mesa redonda, Integra se sorprende diciendo que entonces hay un traidor entre ellos. Mientras el caos crece, las noticias informan que el grupo armado que atacó la Torre de Londres son soldados privados pertenecientes a la familia Hellsing. Cuando Seras llega a la Torre de Londres, el ejército británico ya se encuentra reunido allí. Completamente devastada, le pide a Walter que llame al comandante Fargason para saber de la situación, pero este se preocupa más por la salud de Integra, que aún está muy débil. Fargason es rodeado por el ejército británico, sin entender del todo lo que está pasando. En el momento en el que Seras corre para salvarlo, es demasiado tarde, pues un francotirador cumple con su trabajo acertando una bala en la cabeza de Fargason y otro justo en el emblema de Hellsing. Mientras Integra pierde la compostura en su oficina, Seras grita y después se acerca al cuerpo de Fargason para abrazarlo mientras llora, furiosa. Segundos después, observada con temor por el ejército, Seras entra al tanque de guerra de Hellsing para recoger su cañón Halkonen e irse de ahí distrayendo al ejército con un proyectil que dispara al cielo. Seras ataca a monstruos sin parar en la Torre de Londres, al igual que Alucard, quien le dice que disfrute de la masacre pues solo la hará más fuerte. Ella sigue atacando sin detenerse mientras llora, preguntándose cómo podría disfrutar algo así. Luego de haber matado incontables monstruos, Alucard grita, preguntando al Incógnito en cuánto tiempo más tendría que esperar para enfrentarse a él. Al ver una habitación iluminarse dentro del edificio, Alucard sonríe y se adentra a la torre completamente listo para una pelea. Alucard finalmente encuentra Incógnito, por lo que libera el control de la restricción de sistemas de nivel 2, permitiéndole mantener abierta la restricción de poder hasta que el objetivo sea silenciado eternamente. Mientras tanto, Seras se encuentra finalmente con el vampiro que vio una vez en sus sueños. Ambos tienen una reñida pelea, donde el vampiro termina transformándose en
en un monstruo. Al ver que este no la deja acercarse a su cañón, Seras pierde la paciencia tomando una bala incendiaria para encajarla en la cara del vampiro con toda su fuerza, haciendo que explote, finalmente terminando con él. Walter se asegura de huir con Integra en un helicóptero, dejando rápidamente la mansión Helsing, luego de haber recibido un mensaje de la reina diciendo que solo tiene que salir de esa situación por ahora. Después de todo, la realeza siempre estará del lado de la familia Helsing y pronto los traidores pagarán. Alucard sigue su pelea con Incógnito, pero justo cuando pensó que había ganado, Incógnito usa su habilidad especial. Esta logra herir fácilmente a Alucard, pero antes de poder hacerle más daño, Seras llega a la escena, trayendo municiones con ella. Alucard le advierte al armado que se aleje, algo tarde, pues Seras recibe un grave ataque directo por parte de Incógnito. Alucard sonríe enojado, por lo que le dispara a Incógnito volando su cabeza. Sin embargo, esto no es suficiente para acabar con el extraño vampiro. Incógnito devuelve las balas, destruyendo la pistola de Alucard en el proceso y despedazando su cuerpo por completo. Seras grita al ver cómo Alucard se desangra hasta volverse un simple charco de sangre en el suelo. Seras llora al ver que solo queda la cara de su maestro, y este le llama por su nombre por primera vez, usando su último aliento para decirle que huya de allí. Sin embargo, Seras se queda en el suelo sobre el charco de sangre e Incógnito está lo suficientemente desinteresado, por lo que la deja ahí. Poco después, luego de que Walter se sacrifica para hacer llegar a Integra a salvo, esta es secuestrada por Incógnito, quien la crucifica para realizar un ritual para llamar al demonio Seth, ya que con ese demonio en su cuerpo podrá mandar al pueblo al infierno. Incógnito se prepara para beber la sangre de Integra, por lo que ella abre el sistema de control de apertura limitada a nivel 1, activando la iniciativa Cranwell y diciendo que la comanda como maestra Helsing. Al ver lo que Integra intenta, Incógnito le informa que su sirviente fue destruido hace mucho y procede a morderla para probar su sangre. Perdiendo la compostura, Integra grita el nombre de Alucard, ordenando que acepte su autorización. El simple grito de su nombre es suficiente para que toda la sangre de las víctimas de la Torre de Londres se reúne en un solo lugar, permitiendo así a Alucard recupere su cuerpo. Cuando Seras abre sus ojos, sonríe al ver a su maestro de pie, con una apariencia algo cambiada. Alucard le sonríe para después desaparecer y aparecer en segundos después en el lugar donde se encuentra Integra. Esta sonríe al verlo e Incógnito queda desconcertado. Luego de que Alucard explica cómo se recuperó, empieza la batalla nuevamente. Incógnito usa un demonio Seth que ya logró invocar y ordena extinguir a Alucard con las llamas del infierno, convirtiéndose en una criatura de la oscuridad. Alucard le hace frente a Incógnito, divirtiéndose mucho en el proceso y creando caos sin parar. Seras se encarga de salvar a Integra, confiando completamente en que Alucard vencerá. La batalla entre Alucard e Incógnito es algo reñida hasta que el cabello de Alucard cambia a un blanco brillante. Incógnito le pregunta que va a disparar con una pistola rota, pero se desconcierta al ver que Alucard usa su propio cabello, que se convierte en una clase de metal que se puede controlar. Incógnito pregunta aterrado qué es lo que se supone que Alucard es, pero este no le responde y solo empieza a reír para después disparar un ataque que crea una extensa estaca de metal que atraviesa el corazón de Incógnito, quien no deja de preguntar qué es. Alucard solo vuelve a sonreír como respuesta, dando la batalla por terminada finalmente. El tiempo pasa y el traidor encontrado en la mesa redonda fue el secretamente juzgado y silenciado, mientras MI5 sigue buscando a la organización responsable de crear a los vampiros artificiales. Luego de que Integra es trasladado a un lugar seguro, Alucard se reúne con ella sosteniendo una copa en su mano. Alucard simplemente le dice que le dé una orden para después romper la copa con su mano, haciendo que esta sangre. Con la sangre escurriendo por su mano, Alucard la mira con una sonrisa, aclarando que es su decisión. Ante tal propuesta, Integra responde con una simple sonrisa. Y así es como acaba la primera temporada de este anime. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar hasta aquí. Así que comenta la palabra infierno en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.